Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y creamos una biografía, una vida, una cronología como si hubiera existido. Normalmente lo hacemos de personajes de película, de series de televisión, de novela, de cómic o incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia del personaje de Q de las películas de James Bond. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Q es un personaje ficticio de las películas de James Bond que esa nomenclatura de Q como la de M es un título de trabajo en lugar de un nombre. Es el jefe de la rama Q o más tarde División Q, la división ficticia de investigación y desarrollo del Servicio Secreto Británico. El uso de letras como seudónimos para oficiales superiores en el Servicio Secreto de Inteligencia británico fue iniciado por su primer director, el capitán Sir Mansfield George Smith Cumming, quien se firmó a sí mismo con una C escrito en tinta verde. Q ha aparecido en 21 de las 24 películas de James Bond de Eon Production y las excepciones son Live and Let Die, Casino Royale y Quantum of Solace. El personaje también apareció en las dos películas de Bond que no son de Eon, Casino Royale y Never Say Never Again, o sea, nunca digas nunca jamás. El personaje de Q nunca apareció en las novelas del autor Ian Fleming, donde solo se mencionan Q y la rama Q, aunque Q aparece en las novelizaciones de Christopher Wood y las novelas posteriores de John Garner y Raymond Benson, quienes adoptaron la decisión de Eon de combinar el personaje con el mayor Boothroyd, el armero del Doctor No. En las novelas de John Garner, el puesto de Q es asumido por Anne Reilly, llamada Cute por sus colegas. También forma una relación con Bond. Se supone que ella ocupó el puesto solo por un corto tiempo porque las novelas de Raymond Benson devuelven a Boothroyd al puesto sin explicación. En Carta Blanca de Jeffrey Deaver presenta al personaje Sanu Irani, a quien se refiere como Q en esa novela. Charles Fraser Smith es ampliamente acreditado como la inspiración para Q, debido a los artilugios de espionaje que construyó para el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Estos fueron llamados Q-dispositivos después de la Primera Guerra Mundial. En las novelas de Fleming hay referencias frecuentes a Q y Q-Branch con frases como ver Q para cualquier equipo que necesite en Casino Royale, y Q-Branch manejaría todo eso en Diamonds Are Forever, con una referencia a Q-Scratchman en From Russia with Love. En la sexta novela, Doctor No, el armero de servicio mayor Boothroyd aparece por primera vez. Fleming nombró al personaje en honor a Geoffrey Boothroyd, un experto en armas de fuego que vivía en Glasgow, que había escrito al novelista sugiriendo que Bond no estaba usando las mejores armas de fuego disponibles. Y Boothroyd también se hace referencia ocasionalmente en las novelas de John Garner, pero el autor prefirió centrarse en un nuevo personaje, Anne Reilly, que se presenta en la primera novela de Garner, License Renew, y rápidamente apodado Cute por Bond. En el mundo del cine, el mayor Boothroyd aparece en Doctor No y no en el guión de From Russia with Love. Desmond Llewellyn declaró que aunque fue acreditado como mayor Boothroyd en esa última película, su nombre, según lo dicho por M, fue reemplazado por el oficial de equipo, ya que el director Terence Young declaró que Boothroyd era un personaje diferente. Comenzando en Goldfinger de Guy Hamilton y en cada película a partir de entonces, el mayor Boothroyd se conoce más a menudo como Q. Sin embargo, en La espía que me amó se le conoce una vez más como el mayor Boothroyd en uno de los diálogos. En la mayoría de las películas en las que aparece Q, está restringido a una participación detrás de las escenas, ya sea basada en Londres o en bases secretas en el campo. Dos excepciones notables en las que Q se involucra directamente en las misiones de Bond ocurren en Octopussy, en el que Q realmente participa en el trabajo de campo, incluida la batalla final contra los secuaces del villano, y License to Kill, en la que se une a Bond en el campo después de que 007
renuncia al servicio secreto para vengar a su amigo. Bien, en las películas de Eon Production, en 1962, Peter Barton fue el que interpretó en la película Doctor No al mayor Boothroyd en una sola escena en la que reemplaza la pistola Beretta de Bond por una Walther PPK. M se refiere a él como el armero y más tarde como el mayor Boothroyd. Los conflictos de programación impidieron que Barton repitiera el papel en Desde Rusia con Amor, aunque hizo 2 apariciones posteriores sin acreditar en películas de Bond. Primero como oficial de la RAF en Thunderbolt y más tarde como agente secreto en la satírica Casino Royale. Bien, a partir de aquí, pues Desmond Llewellyn entre 1963 y 1999, comenzando en Desde Rusia con Amor, interpretó al personaje en todas las películas oficiales excepto Live and Let Die. En la película de 1977 de La espía que me amó mientras Q entregaba el submarino, la mayor Anya Amasova o Agente X, interpretada por Barbara Bach, saluda a Q como el mayor Boothroyd. Comenzando con Goldfinger, la noción que Bond y Q tendrían sería, o lo que se da a entender, es una relación tensa que fue introducida por Guy Hamilton. Continuó la serie después de eso, mientras que informa a Bond sobre los artilugios que va a usar en su misión. A menudo expresa irritación e impaciencia por la corta capacidad de atención de Bond y además por el trato que le da a todos sus inventos. En Thunderbolt se puede escuchar a Bond murmurando "oh no" cuando Q se une a él en Bahamas, y hay algunos gags parecidos en películas siguientes. Además, veremos que en ocasiones Q ha mostrado una preocupación cálida y paterna por el bienestar de 007, como en la boda de Bond, al servicio secreto de su majestad, cuando le asegura a Bond que está disponible si Bond alguna vez requiere su ayuda. También le ha ayudado en misiones como en Octopussy y, como les hemos dicho, en Licencia para Matar, para ayudar a Bond una vez que ha perdido su licencia. En GoldenEye comparte una broma con Bond por primera vez, y en El mundo no es suficiente, cuando revela su plan para retirarse, Bond se entristece ante la perspectiva que aparece. En esta película fue la última aparición de Desmond Llewellyn como Q en la serie de James Bond, aunque reviviría el papel una vez más como Q en un comercial de Heineken. Entonces, como les he dicho, pues aparecen todas las películas que hemos comentado y en algunos videojuegos. 17 en concreto películas. En El mundo no es suficiente de 2002, John Cleese se presentó como asistente de Q y su verdadero nombre nunca fue revelado, pero inicialmente fue acreditado como R, derivado de una broma en la que Bond le pregunta al anciano Q: si eres Q, ¿él quién es? R. Bien, entonces a partir de que Desmond Llewellyn, el personaje de Q, no aparece, pues John Cleese ya digamos que adquiere el papel de Q. Como su predecesor, R es un profesional consumado que con frecuencia se molesta por la actitud arrogante de Bond. Aparecerá también en algunos videojuegos. Después, el personaje de Q no apareció en Casino Royale ni en Quantum of Solace, pero el actor de James Bond, el último Bond, Daniel Craig, expresó su preocupación por la ausencia del personaje y expresó su esperanza de que Q regresara en Skyfall. Se anunció que el actor británico Ben Whishaw había sido elegido para el papel. Bond conoce por primera vez a Q frente a una pintura en un museo, donde al principio expresa su incredulidad ante la relativa juventud de su nuevo intendente, pero los dos rápidamente se ganan el respeto del otro. En Spectra, Q inyecta a Bond un rastreador en su sangre que permitirá al MI6 rastrearlo en todo momento, y luego le muestra una Aston Martin DB10
decepcionándole al propio Bond porque le dice que fue reasignado a 009. Le proporciona un nuevo reloj mientras insinúa que la alarma es bastante fuerte. También supervisa la restauración del Aston Martin DB5 de Bond después de los eventos de Skyfall, y Bond le pide a Q que lo ayude a desaparecer durante algún tiempo en su inactividad. Aparece, como saben, en las películas Skyfall, Spectre y en la de Sin tiempo para morir, No Time to Die, que no sé si se habrá estrenado cuando vean este vídeo. Y en películas que no son de Eon, pues tenemos a Geoffrey Balidon en la versión de Casino Royale, en esa película cómica, por decirlo así, de 1967, y que proporciona algunos gadgets para equipar a James Bond. Y en la película no oficial de 1983, Nunca digas nunca jamás, lo interpreta el actor Alec McCowan, y al que se le refirió como Algemon o Algi. Su primera línea es bueno saber que la vieja Q todavía puede sorprender a los 00s. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para gente interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos. Y como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.